Hola, buenas noches. Me he decidido hacer este vídeo para aclarar algunas cosas que en general todo el mundo lo está haciendo bien, pero en las revisiones me estoy encontrando alguna cosilla que es bueno que conozcáis. En primer lugar, deciros que hay dos criterios de evaluación para las oposiciones de Andalucía. Entonces hay unos primeros criterios de evaluación que son para las especialidades sin prueba práctica. Aquí lo tenéis. Entonces esto es pues para todas las especialidades de primaria y secundaria, y en formación profesional tenéis que mirar si tenéis prueba práctica o no, igual que en algunas especialidades de artes. Simplemente hay dos grupos: especialidad con prueba y sin prueba práctica. Voy a explicar para las especialidades sin prueba práctica. Y al final, la conclusión, este vídeo lo debería estar viendo cualquier persona independientemente de la comunidad autónoma a la que se vaya a presentar. Porque siempre que salen los criterios de calificación de los tribunales, pues hay algún matiz, algún cambio que hay que establecer. O sea, eso es inevitable. Incluso en aquellas comunidades autónomas donde haya unos criterios de calificación específicos de cada especialidad, pues habrá que hacer cambios. Lo primero que hay que observar es qué especialidades de formación profesional tienen prueba práctica, que aquí tenemos pues dentro de secundaria todos los que son de formación profesional, y de formación profesional todos los que son sectores singulares, que estos son los que obligaba sí o sí la legislación, la legislación de las oposiciones de estabilización. Los de arriba los decidía la comunidad autónoma. Y luego también hubo unas aclaraciones acerca de los de artes escénicas. Ahí cada persona tiene que saber dónde tiene su tipo de oposición y el esquema que tiene que hacer de pues la unidad didáctica o unidad de trabajo en caso de formación profesional. Lo primero que nos encontramos, bueno, es la estructura del tema. Esto no es lo que preparo yo, pero sí que hay algunas cosas que he resaltado. La conclusión, ya sabéis, es algo que siempre os digo, que debe haber conclusión y opinión personal. Entonces, bueno, pues ya sabéis que esto lo van a valorar. Después hablan de una bibliografía completa y actualizada. Lo del término actualizado es muy importante, ya que, bueno, vais a hacer un referenciado respecto al tema, donde debe estar actualizada en dos aspectos. Uno, posibles actualizaciones del tema. Estoy hablando del tema, de la primera parte de la prueba única de las oposiciones de estabilización. Está claro que esta bibliografía debe estar actualizada en lo que se refiere a los aspectos teóricos de vuestra especialidad, y también debe estar actualizada en lo que se refiere a aspectos metodológicos más relacionados con algún aspecto didáctico de cómo llevaríais a cabo ese tema o los contenidos de ese tema en el día a día del aula, o qué aprendizajes significativos de lo explicado en el tema pueden formar parte de vuestro nivel educativo. Importante la precisión terminológica, y esto lo he añadido yo, no viene en los criterios de calificación, no lo busquéis. Me refiero que también lo es decir, que debéis incorporar, y esto no es algo que sea complicado, simplemente hay que impregnar el tema con toda la referencia legislativa de la LOMLOE de vuestra comunidad autónoma. Siempre, siempre hay que hacerlo de la comunidad autónoma. Por lo tanto, decretos y órdenes autonómicos son los que vais a fijaros para referenciar en vuestro tema. Evidentemente, dependiendo de las especialidades y de las características del tema, pues tendrá mayor o menor importancia la LOMLOE. Por ejemplo, si estamos hablando de un tema que se refiere a aspectos didácticos de una especialidad de primaria o de primaria, pues evidentemente va a tener muchísima importancia esta legislación. Si estamos hablando de un tema muy teórico de matemáticas, pues la concreción curricular de la LOMLOE en vuestra comunidad autónoma va a tener importancia en lo que se refiere a esos contenidos de ese tema, esos saberes básicos de ese tema, dónde se encuentran, en qué niveles se encuentran de secundaria obligatoria y de bachillerato.
Pero ahí ya os digo que dependiendo de la especialidad, dependiendo del tema, habrá que incorporar más o menos aspectos legislativos y siempre la concreción curricular de vuestra comunidad autónoma. Bien, de los temas no voy a decir nada más porque, bueno, pues, nuevamente aquí lo tenéis, contexto escolar, profesional y laboral. Esto es lo que os decía antes, el contexto escolar pues lo tenéis que tener en cuenta y dependiendo de las características del tema pues será más importante o menos importante. Profesional, evidentemente, aquellas especialidades de formación profesional o con unas características terminales por acabar una etapa educativa, por ejemplo, obligatoria o bachillerato. Y luego, bueno, algo que también aparece en la exposición, que son las 3 citas normativas y bibliográficas. Deciros que se tiene muy en cuenta la fecha de los libros y la fecha de las citas normativas y legislativas. Por lo tanto, pensad que ha habido un cambio legislativo y que todos los libros que sean de fechas recientes, pues el tribunal los va a ver mucho mejor que libros antiguos. Eso no quiere decir que para algunos aspectos más teóricos del tema, obviamente hay que referenciar en los libros en los que os hayáis basado. Y debe haber también una referencia interna dentro del documento. Ya sabéis que yo siempre aconsejo hacerlo con corchetes, pues aquí lo podría poner, por ejemplo, ponéis el libro correspondiente en bibliografía y estos corchetes 1 pues aparecen a lo largo del documento donde se esté utilizando esa referencia bibliográfica. Es la forma más sencilla de hacerlo y yo os lo aconsejo. Y bueno, pues vamos a ir ya a lo que a mí me parece más interesante, que es la parte que preparo yo, que es la de la unidad didáctica. Con las aclaraciones que hicieron, pues bueno, quedó muy claro para primaria, para secundaria y para artes plásticas, escénica, artes plásticas, diseño y música, quedó muy claro lo que había que hacer. Hay una nota 4 que aclara lo que hay que hacer en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, y donde ha quedado un poquito más de duda ha sido en las de régimen general, que son de formación profesional. Pero como tienen prueba práctica, tenéis que iros al otro criterio de calificación de los tribunales y ahí queda muy claro lo que tenéis que hacer. Unidad de trabajo o unidad didáctica, usar esos dos términos indistintamente. Para el resto, mi consejo es que eso que pone de al menos una situación de aprendizaje, hagáis una unidad didáctica con una situación de aprendizaje integrada. Y voy a aprovechar para deciros algo muy importante. Una pregunta que me estoy temiendo del tribunal va a ser que una vez que hayáis hecho la exposición os digan muy bien, la unidad didáctica está genial, pero la situación de aprendizaje no terminamos de verla. Mi consejo es que el modelo, el esquema de la situación de aprendizaje de orientación de Andújar lo rellenéis con los párrafos del documento de 5 páginas, lo rellenéis al completo, para tener la demostración de cara al tribunal de que esas 5 páginas que contienen una unidad didáctica con una situación de aprendizaje integrada tienen de verdad una situación de aprendizaje integrada al completo. Es decir, que sois capaces de rellenar completamente el esquema de una situación de aprendizaje que os plantea el grupo de personas de orientación de Andújar. Ese sería mi consejo. De todas formas, cualquier esquema, cualquier plantilla de situación de aprendizaje que esté colgada de algún lugar oficial de educación de Andalucía, podéis aprovecharla. La de Andújar me parece muy adecuada porque además se adapta muchísimo a los planteamientos que os llevo haciendo desde agosto. Entonces hay que cambiar algún término mínimamente, pero no tiene mayor importancia. Por ejemplo, lo que os he dicho a más de una persona de las que he preparado, las que he revisado documentos, pues aquello de los instrumentos de observación, pues lo que pone orientación de Andújar, a instrumentos de observación competencial, pues
Niveles de desempeño competencial, pues todo eso se pone de esa manera. Niveles de desempeño competencial, instrumentos de observación. Aunque luego veremos que en la rúbrica de los tribunales aparece algún término extra, pero bueno, al final de lo que se trata es de impregnar el documento de 5 páginas, que muchas veces es sustituir algún término por otro que tiene pues una semejanza o que son sinónimos, sustituir un término por otro para que la persona que nos va a revisar si todo lo que estamos haciendo con la rúbrica se está tratando, ponga todos los ítems. Yo siempre os digo el mismo consejo. Pensad que la persona que os va a poner los ítems en la rúbrica lo va a hacer un día de calor a las 4 de la tarde y que además es a lo mejor una persona algo despistada. Pues vamos a intentar ponérselo fácil para que marque todos los ítems, por lo menos que los marque. Luego ya si está en grado de nota máxima el 10 mejor, pero por lo menos que no quede ningún ítem sin marcar, que vean que todo lo hemos tratado. Bueno, aquí hay algunos aspectos muy importantes, que la exposición oral no debe exceder de 30 minutos, el material auxiliar no debe tener contenido curricular y luego un poco más adelante lo deja muy claro. Contenido curricular se refiere a que no puede tener elementos curriculares. Todo lo que sea material del alumnado, pues perfectamente se puede facilitar siempre y cuando no tenga ninguna aclaración de tipo, por ejemplo, de saberes básicos que se tratan, competencias específicas y demás. Y aquí es donde yo os aconsejo. Debéis llevar material con contenido curricular que pondréis a disposición del tribunal si os lo piden. Y eso lo podéis hacer saber durante la exposición. O sea, podéis decir, tengo todas las rúbricas y pueden verlas si ustedes lo desean. O cuando termináis la exposición podéis decir, con esto finalizo la exposición de la unidad didáctica con su situación de aprendizaje integrada. Estoy a su disposición para que hagan las preguntas que crean conveniente y que me puedan solicitar el material que he mencionado durante la exposición y que no he podido entregar por tener elementos curriculares. Hay que dejar muy claro que una cosa es material auxiliar que os sirve para ayudar en la exposición y otra cosa es material a disposición del tribunal para aclarar alguna duda o por si os lo piden. Son aspectos diferentes. Y aquí es donde muchas veces os doy ideas. Por ejemplo, una secuencia de situaciones de aprendizaje en el curso con el producto final y una foto de ese producto final o una foto de el proyecto de producto final, pues a lo mejor con un dibujo, un diseño de lo que pensáis hacer, eso se podría entregar porque no tiene elementos curriculares. Sin embargo, una secuencia de unidades didácticas que menciona con nombres de saberes básicos o de bloques, eso no se podría entregar al tribunal. Entonces, que corra la imaginación, una secuencia de todo el curso, de todas las situaciones de aprendizaje con nombres chulos, llamativos, muy interesantes, que hagan volar la imaginación del tribunal, con el producto final y foto del producto final. Esa imagen se puede entregar, ese póster, ese tríptico, lo que se parezca a vuestra especialidad, lo que más os guste, en un diseño que se pueda dejar expuesto para que el tribunal lo vea en todo momento. El guión, hay que pensar una cosa, el guión es una página que no excederá de una cara, no puede tener elementos curriculares, hay que tener cuidado con esto. Tiene que tener la estructura de la pizarra, pero no podemos enumerar, por ejemplo, los objetivos de aprendizaje. Pero sí que podemos a lo mejor poner algún dibujo, alguna idea. Más que nada porque lo que se trata en el guión es no quedarnos en blanco. Eso es lo más importante. Sin embargo, las actividades con esos nombres tan llamativos de 2 o 3 palabras que se alejan mucho de los saberes básicos, de los contenidos, pues evidentemente eso sí que se puede poner. Las sesiones sí que se pueden poner. Pensad que vais a entregar 5 páginas, vais a subir 5 páginas en PDF y vais a entregar un folio. Por lo tanto, el folio tiene un valor como documento muy importante. De hecho, es una demostración de lo que pretendéis exponer y el tribunal lo va a mirar y mucho en relación con las 5 páginas que habéis presentado unos meses antes.
y debe entregarse al tribunal al término de la exposición. Por favor, no os dejéis de entregarlo, o sea, no se os olvide entregarlo. Bajo ningún concepto os podéis ir con el guión, porque estáis obligados a entregarlos. Y si el tribunal no os lo pide y se os olvida, se os ha olvidado a vosotros y a vosotras entregarlo. Y eso puede ser un 0, porque pone deberá entregarse, estáis obligados a hacer entrega de ese guión. Avisados estáis. Los recursos didácticos no pueden tener elementos electrónicos ni ser susceptibles de reproducción electrónica, y sin embargo pues os aclara lo que puede haber: ilustraciones, diagramas, mapas, esquemas, etcétera, pero todo eso evidentemente sin posibilidad de ser reproducido electrónicamente. Bueno, luego nos habla del guión, que no debe tener tampoco contenido curricular, y lo que no puede hacer es, no pueden contener, registrar o hacer referencia a competencias, objetivos, saberes básicos, metodología y criterios de evaluación. Por lo tanto, una rúbrica en condiciones no se puede entregar. Y tened mucho cuidado, yo no entregaría rúbricas mal hechas, porque una rúbrica debe contener los criterios de evaluación. Entonces, por eso os digo una y otra vez que por favor hagáis lo imposible por poner una rúbrica de ejemplo en las 5 páginas. Enumerar todas las demás rúbricas del resto de instrumentos de observación y, muy importante, decís que están a disposición del tribunal durante el debate, durante las preguntas. Importantísimo, porque el tribunal os lo puede pedir una vez que hayáis terminado la exposición. Fijaos que el material auxiliar hace referencia a la exposición. Aquí lo dice: el material auxiliar servirá para apoyar la exposición. Por lo tanto, en el debate es otra historia. En el debate debéis sacar todo aquello que os permita demostrar aquello que os están preguntando. Habrá algunas preguntas que respondáis de palabra y hay otras que hay que demostrar, porque, por ejemplo, demostrar que realmente hay una situación de aprendizaje integrada, pues es algo tan sencillo como entregar el documento del esquema de la situación de aprendizaje completo con todos los párrafos que se han extraído de las 5 páginas. Aquí viene al final: el tribunal podrá plantear al aspirante cuantas cuestiones o preguntas considere necesarias referidas a la unidad didáctica en relación con el contenido de su intervención, no pudiendo exceder el debate de 15 minutos. Y ahora vamos a la rúbrica. Y aquí es donde aparecen algunos términos que hay que incorporar o bien en los apartados o bien en la explicación de los apartados. Adecuación es muy importante, hay que explicar, hay que dejar claro que estamos adecuando, estamos haciendo una concreción curricular, estamos haciendo una adecuación de los elementos curriculares a la etapa a nivel grupo, contexto en el que estamos haciendo la programación de esa unidad didáctica con una situación de aprendizaje integrada. Justificación es otro término que está en casi todos los apartados de vuestras unidades. Y bueno, pues habla de esa justificación adecuada de la importancia y relevancia de la unidad didáctica. Esto está en todas las unidades al principio, expresando claramente, pues esa justificación de por qué la unidad didáctica desde diferentes aspectos pedagógicos y también teóricos, ¿no? Desde un punto de vista más curricular, de por qué se justifica esa unidad en el curso y en el nivel. Recordad que soy muy pesado con el lenguaje técnico y pedagógico, con la terminología, con la coherencia lingüística y luego, por supuesto, corrección léxica y gramatical. Os corrijo muchas veces en el documento escrito y os corrijo muchas veces durante las exposiciones. Y yo soy muy riguroso con utilizar los términos exactos. Yo sé que esto os está causando que cada vez que escuchéis en vuestro centro educativo cualquier término, como por ejemplo me llevo al alumnado de excursión, pues automáticamente penséis salida extraescolar, actividad complementaria. La unidad didáctica debe estar contextualizada y reunir estos requisitos: es adecuada para el alumnado, precisa la práctica del profesorado implicado, bien, de diferentes materias, ámbitos, áreas, módulos, etc. Se ajusta a la realidad y se ajusta al centro y al entorno. Os he dicho una y mil veces que desde hace muchos años hay que contextualizar en un centro concreto, con nombre y apellidos.
Yo sé que muchas personas que no estáis trabajando o que no conocéis el centro educativo o que trabajáis en otra comunidad autónoma, esto os resulta difícil. No debe resultaros un problema. Haced una labor investigadora. En todas las páginas web de todos los institutos, de todos los colegios, hay material, hay documentación del centro y está el proyecto educativo, está la programación general anual y diferentes documentos del centro, desde proyectos en los que están inmersos hasta algún tipo de reglamento que pueda tener. Por lo tanto, lo he dicho bien claro siempre y lo digo más claro que nunca. Un centro con nombre y apellidos, es que si no os van a anular la unidad didáctica. Cuando el tribunal os pregunte si habéis trabajado en ese centro, os pongan en duda alguno de los aspectos que habéis planteado. Por ejemplo, si estáis planteando algo que en el centro no se realiza, tenéis que recordar al tribunal que vuestra propuesta debe ser personal, así lo dice la convocatoria y así lo dicen los criterios de calificación de los tribunales. Debéis recordar al tribunal, incluso debéis agradecer al tribunal la pregunta, ya que, bueno, de alguna forma han dudado si ese centro lo conocíais o no. Si lo conocéis, perfecto. Si no lo conocéis, pues explicáis que es una labor de investigación que habéis realizado, que sería la misma que hicierais si os cambiasen de centro. Así de sencillo, así de fácil. Y agradecer pues el hecho de que valoren o incluso duden el que hayáis o no trabajado en ese centro educativo. Sin ningún corte, sin ninguna vergüenza. Todo el mundo tiene derecho a presentarse a unas oposiciones, intentar aprobarlas y acceder a ese puesto de trabajo. No os dé ningún corte. La estructura pues debe tener esta descripción, centro de interés. Centro de interés es importantísimo. Centro de interés está muy relacionado con la metodología, buscarlo en internet. Voy a ver si me da tiempo a hacer un vídeo de YouTube, lo que pasa es que, bueno, vamos un poco hasta arriba con el final de la evaluación, con revisiones de unidades, con algunas exposiciones, pero os digo, centro de interés es algo más de lo que yo os había dicho. Yo os había hablado de la motivación de la situación de aprendizaje y de la contextualización. Tiene que ver con eso, pero hay una metodología detrás. Por favor, busca centro de interés. Luego en el documento os lo voy a mostrar, os voy a decir lo que es. Esto está mal, evidentemente, competencias específicas básicas, ¿no? Debería poner claves, hay clave, se les ha pasado, pero sí que es verdad que en alguna especialidad de formación profesional podría aparecer el término competencias básicas. Por eso el apartado competencias. Y resultados de aprendizaje es de formación profesional, en primaria y en secundaria no lo pongáis. Entonces, competencias específicas, competencias clave, objetivos. Objetivos, evidentemente, tenéis que tratar los objetivos de aprendizaje, que son los que aparecen en la convocatoria, como una concreción de los objetivos de etapa. Importante, los objetivos de aprendizaje de la unidad los redactáis vosotros y vosotras, no están en la legislación. Todavía hay gente que me pregunta, lo dejo muy claro en los vídeos, debéis verlos. Secuenciación didáctica, bueno, pues es una forma de decir la distribución temporal que habíamos dicho, temporalización, que luego aparece un poco más abajo. Pues secuencia didáctica debe aparecer, por ejemplo, en el encabezado de la tabla, resumen de las sesiones, actividades y diferentes aspectos. Yo siempre he apostado por recursos didácticos, Andalucía apuesta por metodología, pues nada, se pone metodología y si queréis añadir punto recursos didácticos, punto agrupamientos, lo podéis poner. Pero cuidado, porque ahora aparece evaluación, no hay problemas, en los procedimientos de evaluación que tenéis puestos, podéis poner evaluación punto procedimientos de evaluación. Yo pondría títulos lo más largos posible, para llegar al compromiso entre lo que dice la convocatoria y lo que dicen los criterios de evaluación. Aquí en los criterios de evaluación aparecen, los criterios de calificación de los tribunales aparece evaluación, pero en la convocatoria aparece procedimientos de evaluación. Pues no pasa nada por poner evaluación punto procedimientos de evaluación. Principios pedagógicos aparecen en la legislación, mirarlo en la legislación autonómica, principios pedagógicos para primaria y secundaria y orientaciones pedagógicas para formación profesional. Echar un vistazo a esto y seleccionar para vuestra unidad cuáles son los principios pedagógicos más importantes. Son 5 páginas, no cabe y al final lo que vais a hacer va a ser sustituir algo de lo que habíais dicho en metodología, sustituirlo en
en bueno, pues unos términos por otros, al final es lo que va a tocar hacer, o sea, porque las 5 páginas van muy justas. Luego os daré un documento en el que aparecerán esos principios pedagógicos. Atención a la diversidad. Os recuerdo que en la convocatoria aparece atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Y bueno, pues aquí se acabaría, digamos, lo que van a evaluar del documento escrito, que vale 2 puntos, ¿eh? Muy importante, 2 puntos solo con lo que entreguéis del documento escrito. Bueno, hasta aquí iría el documento escrito, luego haré otro vídeo de la defensa oral y me voy a bajar para que veáis lo que influye en el documento escrito. Unidad didáctica, elaboración propia, esto es lo que os digo, que si en algún momento os preguntan algo del contexto educativo que no se acerque a lo que vosotros planteáis y tal, no hay problema, hay una coherencia con lo que se hace en el centro educativo, pero estáis presentándoos a una oposición y por lo tanto debe haber una elaboración propia y debe haber una propuesta personal. Extensión superior a 5 páginas no puede haberla, y cuidado con los hipervínculos, cuidado con las ocurrencias. Nada de meter ningún tipo de hipervínculo ni ningún tipo de imagen QR que pueda considerarse que al picar en el PDF te está ampliando el número de 5 hojas. Eso sería hacer trampas y podría ser causa de invalidar la unidad didáctica. Nada de hipervínculos. El interlineado sencillo en todo momento y espaciado entre párrafos, 0. O sea, tenéis derecho a dejar una línea en blanco. Lo que no tenéis derecho es a saltar un párrafo con una línea y media, porque entonces no es interlineado sencillo. Por favor, no os la juguéis. Mirad, aquí cuando ponéis párrafo, tiene que estar, mira, aquí está mal, por ejemplo. Debe estar en 0. 0 y sencillo. Así es como deben estar los párrafos. Bueno, se me ha ido, lo voy a ir para atrás porque este documento evidentemente no era... Ay, vamos a ver, que ahora me he ido yo. Vale, estaba aquí al final, no sé lo que he hecho muy bien, pero bueno, voy a ir al final donde estaba. Interlineado sencillo, lo que os digo, en el párrafo tiene que aparecer 00 sencillo, porque si ponéis aquí 6, ya automáticamente no es interlineado sencillo el que hay. Times New Roman, tenéis un vídeo en mi canal de YouTube en el que aparece, bueno, pues cómo verificar una vez que tenéis el PDF, cómo verificar que, en ese caso lo llamo Arial, ser Arial o no Arial, esa es la cuestión, pero bueno, vale para Times New Roman, y os explico cómo se revisa el PDF para comprobar que toda la letra que hay es Times New Roman de 12 puntos sin comprimir, ¿vale? ¿De acuerdo? Eso, mucho cuidado, que me estoy encontrando algunos documentos donde el paginado está en Arial o en Calibri o en cualquier otra cosa. También hay mucha gente que está mandando los documentos a maquetar. Yo no os lo aconsejaría. De hecho, el paso 2 que os hago yo, a un precio muy razonable comparado con los maquetados que os hacen, pues si queréis lo podemos utilizar para hacer que el documento sea más bonito, más visible, más personalizado y que quepa en 5 páginas. Pero por favor, yo no me arriesgaría a enviar un documento de esta importancia a una persona que va a recopilar un montón de documentos y que a lo mejor, pues esos documentos, no os digo ya a lo mejor en estas oposiciones, pero esos documentos puedan ser utilizados más adelante y ya estáis vendidos, ya ese documento no sirve. Yo lo haría de manera personal, lo haría yo, no lo mandaría maquetar a ningún sitio. Entre otras cosas también porque muchas veces los adornos no están en Times New Roman y ahí estáis perdiendo el control del formato de la letra que estáis entregando. El tiempo y forma hay que estar muy pendientes de cómo se entregará. Y bueno, pues también se invalida quien no lo entregue de manera telemática, de forma concreta. Os he dicho muchas veces aquello de que la unidad didáctica que no esté contextualizada en un centro educativo concreto, pues tiene menos valor. En este caso, si no está en un centro docente público, que todavía hay gente que me pregunta, ¿puede un concertado? No, centro público de la Comunidad Autónoma de Andalucía con nombre y apellido. Si no lo hacéis así, se puede invalidar. Y algunos aspectos más, bueno, lo del régimen general debe contener una situación de aprendizaje
Yo haría solo una, no haría más. Y luego, bueno, pues los aspectos de cualquier tipo de falta, de gramática y demás, tenéis que tener mucho cuidado. Tened mucho cuidado, por favor, con el uso de las mayúsculas, porque os pueden dar problemas. Entonces, bueno, ya sé que queda muy vistoso poner unidad didáctica en mayúsculas la U y la D, y además generan unas siglas que es UD, pero yo sinceramente no me la jugaría y seguid siempre el mismo criterio. Entonces, mucho cuidado con cualquier tipo de falta ortográfica que pueda haber. También os recuerdo que la forma de poner abreviaturas es esta, no con puntos en medio. Eso ya pasó hace mucho tiempo y ya no está admitido por la Real Academia de la Lengua. Las siglas van sin puntos entre medias. Bueno, y esto sería el final del documento escrito. Espero que os haya sido útil. Ya sabéis que os mandaré una plantilla en blanco donde hay muchas más aclaraciones de las que acabamos de ver. Seguramente este vídeo pues os servirá, pero cualquier duda que tengáis, a todas las personas que estoy preparando, por favor no dudéis en mandarme un WhatsApp preguntando, porque también es lo de siempre, hay muchas maneras de hacer las cosas bien y también hay muchas de hacerlo mal. Entonces es el momento de preguntar y que no os quedéis con dudas.